Muchas de las personas en ciertas situaciones, cuando estás atravesando problemas, es común que uno se sienta triste. Así también le pasó a Jesucristo. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 38, dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos que él se sentía triste, su alma estaba muy triste y esto iba a ser hasta la muerte. Jesús, que era santo, perfecto, él también sintió tristeza. Él comenzó a sentir angustia, como se registra en Marcos capítulo 14, versículo 33, y él se postró en el suelo para orar. Lucas nos relata que Jesucristo estaba en agonía. Nuestro amado y Salvador Jesucristo, Él ofreció súplicas con gran clamor y lágrimas, como se registra en Hebreos capítulo 5, versículo 7. En muchos momentos, cuando Jesucristo veía que se estaba acercando la hora de dar su vida por cada uno de nosotros, Él tenía presente que iba a pasar por muchas de estas situaciones. Y también Lucas capítulo 22 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Estando Jesucristo en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué nos quiere decir todo esto? ¿Qué nos quiere enseñar al quedar todo esto en la palabra de Dios? Que nosotros, nuestros ojos, siempre tienen que estar puestos en la vida de Jesucristo. Como Jesucristo, aún en medio de la tribulación, en medio de la agonía, en medio de la tristeza, cómo Jesucristo pudo permanecer íntegro, fiel, y cómo Jesús pudo, en esos momentos tan duros, poder haber regocijado el corazón del Padre. Jesucristo estaba luchando, estaba batallando emocional, espiritual y físicamente. Vos quizás haya momentos donde te sentís desesperada, triste, te sentís que también estás pasando por un estrés muy duro y que a veces la fuerza no te da, pero Jesucristo también atravesó todo esto. Él pasó por situaciones emocionales angustiantes. Él les dijo a sus discípulos que él estaba muy triste, estaba entristecido, y aun cuando él estaba ya agonizando, él aún en esos momentos tan duros, él pudo permanecer íntegro porque él confiaba en su Padre. Lucas capítulo 22 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Jesucristo no dejó de orar. Él es nuestro ejemplo. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él, en Jesús. Aun cuando estaba agonizando, Él en esos momentos era donde más se ocupaba de orar más intensamente. Jesucristo tuvo que batallar emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Si lo hizo Jesucristo, que era santo, perfecto, ¿cómo nosotros no vamos a seguir el ejemplo de Él? Con más razón nosotros, al ser imperfectos, con más razón tenemos que buscar más y más de Dios y estar orando, ocuparnos en estar más cerca de Dios, de tener esa relación con Él, para cuando nos toque pasar por estas tribulaciones, podamos salir victoriosos en cada una de estas batallas. Nuestro amado Jesucristo pudo entregar su vida al Padre. Él en un momento exclamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Él se sintió perturbado también físicamente. Jesús quería que esa copa pasara de él, pero él sabía y tenía presente que tenía que hacer la voluntad del Padre. Nadie en ningún momento habrá querido probar la muerte. Nadie quiere morir. Si estamos enfermos nos queremos curar porque tenemos ganas de vivir. A Jesús también le pasó lo mismo. Pero Jesús buscaba más y más del Padre. Él se fortalecía emocionalmente se fortalecía en el Padre porque él sabía y tenía claro que era necesario hacer la voluntad del Padre, porque él amaba a la creación del Padre, a nosotros, a la humanidad. Él quería hacer la voluntad de su Padre y él también
suplicó al Padre. Jesucristo fue sumiso, tenía presente en hacer la voluntad del Padre. De todo esto, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de toda esa situación la cual Jesucristo pudo salir victorioso y pudo ser nuestro Redentor? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Jesucristo era puro, era santo, no había contaminación, no había pecado en él. El amor que tanto Jesucristo sintió por cada uno de nosotros, Él no se fijó en sus necesidades, no se fijó en su agonía, en su dolor. Por decirlo así, Jesucristo no se estaba mirando a sí mismo, sino Él miraba más allá, miraba al Padre, miraba con amor a su Padre, que sabía que tenía que pasar esta prueba, porque era tanto el amor que Él sintió por su Padre, que lo único que quería era agradar al Padre, porque había un propósito en todo esto. Él tenía que morir por la humanidad pecadora. Jesús miró, tenía su vista fija en el Padre y buscaba al Padre, buscaba a ese Padre soberano, a ese gran yo soy, buscaba al Padre porque a través de ese amor lo fortalecía, ese amor lo mantenía en pie íntegro. Jesús al ofrecer su sacrificio por cada uno de nosotros, Jesucristo dejó de lado su yo. Jesucristo dejó de lado satisfacer sus necesidades porque Él tenía la vista puesta en hacer la voluntad de su Padre. Ese gran amor de Jesús lo llevó a cumplir y permanecer fiel, íntegro hasta lo último. El Espíritu Santo también capacitó a nuestro Señor Jesucristo para someterse a la muerte en aquella cruz. La carne física de Jesús le decía que saliera de ahí, que pasara esa copa, pero el amor hacia el Padre, el amor hacia vos, hacia mí, hacia la humanidad, lo llevó a cumplir la voluntad del Padre, porque se tenía que cumplir esa redención. Dicha decisión le ocasionó a Jesús sufrimiento, agonía, le ocasionó que Él sintiera angustia emocional, tristeza, lágrimas, pero Él sabía que tenía que morir en esa cruz por cada uno de nosotros. El gozo lleva a poder dar como resultado sacrificios de alabanza. Hebreos 12:2 habla ahí en las Escrituras, nos dice que Jesucristo experimentó un gran gozo. ¿Cómo podemos vos y yo tener gozo en medio de una enfermedad? ¿Cómo podemos tener gozo en medio cuando perdés el trabajo? ¿Cómo podemos sentir gozo cuando estamos siendo oprimidos por alguna situación difícil? Esto es posible porque nosotros nos alimentamos del Padre, porque podemos tener y sentir gozo en medio de las tribulaciones cuando ponemos nuestra mirada en nuestro Padre Celestial, porque es a través de su Espíritu Santo donde Dios nos fortalece, es a través de la palabra de Dios donde cada uno de nosotros podemos cultivar los frutos del Espíritu Santo. Ese gozo, esa paz nace cuando nos alimentamos continuamente de la palabra de Dios. Esa paz, ese gozo, ese amor crece cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios, cuando podemos meditar y reflexionar en el sacrificio redentor de Jesucristo. Es ahí donde dejamos de mirarnos a nosotros mismos y miramos al Padre. Miramos a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. La paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz es la que tenemos que cada uno de nosotros buscar. Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Hoy se va a recordar, en la mayor parte de la tierra, se va a recordar el nacimiento de Jesús, pero en todo eso hay algo más. Tenemos que aprender a estar bajo los pies de Jesús. Tenemos que aprender a estar bajo la voluntad de Dios. Quizá me digas, pero no es fácil, lo he intentado, lo hago, pero no, de todo esto no sale nada. Pero cuando dejas de mirarte a vos mismo y mirás el sacrificio redentor de Jesucristo, lo que vas a sentir es, primeramente, gratitud. Luego te vas a empezar a sentir fortalecida. ¿Y qué más nos deja Jesús? Que tenemos que orar. Jesucristo en todo momento, Él buscó de Dios.
En cada uno de los problemas, de las tentaciones, Jesucristo inmediatamente se fue a estar a solas con el Padre mediante la oración. Y vos me decís, pero yo oro. Quizás orás una vez, orás en otro momento del día, pero la oración y tu tiempo a solas con Dios tiene que ser continuamente, todos los días, en todo momento. Y no estoy hablando de cantidad de horas, sino tiene que ser algo genuino. Tenés que tener un corazón rendido a los pies de nuestro Padre Celestial. Jesucristo en múltiples ocasiones, pero especialmente en 3 ocasiones, Jesucristo oró buscando al Padre. Sus pensamientos, todo su ser estaba en el Padre y hacer la voluntad del Padre. Hoy quizás estás triste, te sentís con mucho estrés, con mucho cansancio, con ansiedad. Pero cuando nosotros ponemos nuestra vista en el Padre y lo reconocemos como nuestro Salvador y Redentor, es ahí cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, te va a llenar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, te va a llenar cada uno de esos vacíos con su amor, y es ahí donde vas a poder decir, ahora sí estoy experimentando la paz que sobrepasa todo entendimiento, ahora sí me siento fortalecida. Te animo a que puedas buscar más y más de Dios, y también, sobre todo, que puedas orar en todo momento a Dios y poder decir, bueno, en este momento sí, lo voy a intentar pasar más tiempo con Dios, voy a estudiar la palabra de Dios, y que puedas de esa forma también renovar tu compromiso, tu amistad con nuestro Padre Celestial. Te animo a que puedas buscar Juan capítulo 15, versículo 1 al 8, y que puedas diseñar tu plan de acción, cómo permanecer tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo, y que cada semana puedas renovar tu compromiso con Dios en todo momento. Recordá pasar tiempo estudiando la palabra de Dios, que puedas tener tu tiempo de oración con Dios, que tengas tiempo también para experimentar y poner en acción el vivir que Dios, pidiéndole a Dios que te enseñe a vivir en obediencia con Él, y que puedas renovar tu compromiso cada día con nuestro Señor Jesucristo, y que ese amor pueda crecer en tu vida, esa relación con Dios cada día sea más fuerte, y que puedas experimentar la paz y gozo que nos da nuestro Señor Jesucristo en todo momento.